Proyecto Integrador de los Derechos Humanos, Módulo 8, Grupo M8C2G17210057. Nombre del alumno: Guadalupe Montserrat Jiménez Fuentes. Nombre del facilitador: Arturo Durán Benavides. Nombre del módulo: Ser Social y Sociedad. Nombre de la actividad: Proyecto Integrador e Investigación de los Derechos Humanos. Grupo: M8C2G17-21057. Módulo 8. Lugar: Córdoba, Veracruz. Fecha: 12 de julio del 2019. Introducción. Contextualiza al lector sobre el vínculo entre los derechos humanos y la diversidad cultural. El debate en torno a la relación entre la diversidad cultural y la universalidad de los derechos humanos ha sido una constante desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a pesar de que ésta proclama la universalidad de estos y este carácter ha sido constantemente reafirmado con especial fuerza en la Conferencia de Viena sobre Derechos Humanos. Lo cierto es que esta convicción no está afianzada en muchos gobiernos, como argumentan que hay una supuesta contradicción entre sus especificidades culturales y dicha universalidad, que por tanto carece de eficacia jurídica en muchos estados, privando a millones de seres humanos de una vida digna. Objeto de estudio. Redacta las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural del contexto. Las implicaciones a nivel cultural radican en que estos derechos inherentes deben cumplirse y hacerse cumplir. A nivel cultural, principalmente se basa en los derechos de toda persona. Tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. En ese sentido, se debe velar por el respeto de cada cultura. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna, de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Es cierto, como se supone en la ONU y la UNESCO, que la libertad y la dignidad humana no se pueden alcanzar sin una acción internacional fuerte y decidida que apoye a los menos avanzados y contribuyan a superar la marginación, pero también es necesario crear en los niveles micro las condiciones de empoderamiento de la gestión ciudadana de la cultura, como gestión política de proyectos comunitarios que permiten superar condiciones de vida infrahumanas o indignas. Planteamiento del problema. Describe la situación o el problema abordado sobre derechos humanos y diversidad cultural. Personas desaparecidas. La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, constituye una violación pluriofensiva de derechos humanos, toda vez que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares, al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de ser querido, además de un deterioro económico y de salud física y mental.
Su práctica implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida. Nuestro país se enfrenta a un problema estructural en cuanto a la desaparición de personas. Se refiere derivado de la conjugación de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y conclusión de diversas personas, servidoras públicas con la delincuencia organizada que se agudiza con las condiciones de desigualdad, pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país. Planteamiento del problema. Describe la situación o el problema abordado sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. La desaparición forzada es considerada como un crimen de lesa humanidad y se define como un mecanismo institucionalizado desde el poder para privar a una persona de su libertad, ocultarla y negar cualquier información sobre su paradero. La desaparición forzada de personas de Veracruz es un problema que se ve cada día más común. Este delito es mucho más común de lo que a cualquier mexicano le gustaría reconocer. Los números no alcanzan a reflejar los sentimientos de la agonía de los familiares al saber que probablemente nunca volverán a saber el paradero de sus seres queridos, puesto que las instituciones y los funcionarios se mueven en un sistema de injusticia e impunidad. Esto ha provocado que los ciudadanos y las familias y las comunidades experimenten una sensación de victimización, vulnerabilidad e inseguridad, pues ni siquiera el gobierno mexicano tiene claro el número exacto de las personas desaparecidas en el país. Los derechos relacionados con este tema son derecho al trato digno, derecho a la libertad, derecho a la integridad y seguridad personal, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la legalidad, derecho a la seguridad jurídica, derecho a la defensa y al debido proceso, derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho al acceso a la justicia. Objetivos de la investigación. Objetivos. Crear conciencia de cualquier individuo está expuesto ante esta situación y tomar conciencia del hecho que debemos estar en alerta, ya que no se sabe si podemos ser víctima ante este caso. Explico la desaparición forzada de personas, que implica la participación directa o la aquiescencia de agentes estatales, es considerada por organismos internacionales como una de las más graves y crueles violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que este incluye la violación múltiple y continua de varios derechos, a la libertad de la integridad personal, seguridad jurídica, garantías judiciales, no solo de la víctima, sino también de sus familiares, que deberían ser garantizados por el Estado. Demuestro. La confianza social crece junto con el miedo a ser víctima también de estos delitos. Los afectados se enfrentan al aislamiento social y solo algunos tienen la capacidad de salir a la luz pública para denunciar los crímenes y la impunidad. Doy a conocer, aunque el problema de la desaparición de personas ha estado presente en Veracruz desde hace años, fue hasta septiembre del 2011 con motivo del paso de la caravana al sur del MPJD, que en Jalapa se conformó el Colectivo por la Paz, la cual brinda acompañamiento a los familiares de personas desaparecidas y registra los casos que les son reportados. En su fundación, el colectivo se conformó por varias organizaciones civiles de Jalapa, ciudadanos en lo individual y familiares de personas desaparecidas. Preguntas que guiaron la investigación.
¿Cuántas personas desaparecen en Veracruz? Hay más de 150 desapariciones de personas, ya sea forzada o por secuestro en Veracruz al día. ¿Cómo afectan las desapariciones a sus familiares? La angustia y la destrucción emocional es uno de los efectos perversos en la familia. La desaparición de un ser querido también significa tortura psicológica para su familia. Esta crea como efecto inmediato una situación de angustia sostenida causante de profundas transformaciones en la vida y en la psique de los efectos provocados por el terror, la ambigüedad y el dolor surgido debido a la certeza del sufrimiento de desaparecidos se presentan saturados de sentimiento de hostilidad por la importancia ante la comisión del crimen. Al no ser muerte, la desaparición crea una zona de ambigüedad psicotizante, destructuradora de la identidad de cada uno de los miembros y del grupo familiar. ¿Por qué saber sobre las desapariciones en Veracruz? Cuando la desaparición de personas es un problema que afecta a miles de personas en determinado periodo y se convierte en un agravio generalizado y sistemático hacia la población, ya sea que ocurra con la participación directa del Estado, desaparición forzada o simplemente con su tolerancia, puede llegar a considerarse un delito de lesa humanidad. Justificación. Explica las razones por las que realicé mi investigación. Las víctimas de desaparición forzada son personas que desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad cuando agentes estatales o con el sentimiento del Estado los detienen por la calle o casa y después lo niegan o rehúsan decir dónde se encuentran. En algunos casos, quienes llevan a cabo las desapariciones son actores no estatales armados como grupos armados de oposición. Sea como sea, la desaparición forzada es siempre un delito de derecho internacional. A menudo estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocer su suerte con frecuencia. Las víctimas sufren tortura y muchos son objeto de homicidio o viven con el temor constante de que los maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que es poco probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecerán. Comentario sobre cuál fue mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales. Para mí fue realmente alarmante los números de personas desaparecidas en mi estado y que realmente es triste saber que estamos en la gran situación de que puede ser cualquier persona de nuestro entorno. Mi experiencia en mi investigación científica es sin duda que adentrarse a un tema de nuestro entorno que realmente valga la pena como para poder identificar si estamos siendo víctimas de una violación a nuestros derechos humanos, ya que realmente es bueno saber esto para estar totalmente actualizados a temas de violación de nuestros derechos humanos.